Durante los próximos minutos les invitamos a reflexionar desde la antropología, una ciencia que nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea con una mirada holística y completa del ser humano y su cultura. Antropología, medios de comunicación y pueblos indígenas de América Latina es el campo de estudio de la profesora Beatriz Pérez Galán, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Investiga desde hace años las comunidades indígenas en América Latina, donde ha centrado la mayor parte de su trabajo de campo etnográfico. Hoy nos propone, dentro del ciclo dedicado a pueblos indígenas de América Latina y comunicación, centrarnos en el medio urbano, concretamente acercarnos a los medios escritos para los pueblos indígenas en Argentina. Para conocer estas experiencias de primera mano, ha invitado a un experto. Guillermo Mamani es quechua aymara, nacido en Buenos Aires, Argentina, licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, director del periódico Renacer y la revista Jayaya. Ambas publicaciones son para los pueblos indígenas y la comunidad boliviana de residentes en Argentina. También es coordinador del Festival Buenos Aires Indígena y documentalista. Bienvenido, Guillermo Mamani, a este programa de Antropología en Radio, Pueblos Indígenas y Medios de Comunicación en América Latina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Tenemos con nosotros, como decíamos, a Guillermo Mamani, que ha sido director y editor de una de las experiencias pioneras en América Latina sobre medios escritos indígenas, concretamente en Argentina. Nos gustaría un poquito que nos hablases sobre las particularidades, para comenzar, de la comunicación indígena en un medio urbano como Buenos Aires, donde se desarrollan las experiencias que tú has dirigido, y en este contexto donde los pueblos indígenas son invisibilizados en un país donde supuestamente no existen pueblos indígenas. Ha construido su identidad como un país blanco, europeo, en el contexto de América Latina. Sí, como vos decías, hubo un proyecto de nación, por ahí podríamos remontarnos desde ahí, ¿no? Desde que el Estado argentino, como la mayoría de los estados latinoamericanos, fueron montados sobre un genocidio, ¿no? El genocidio parte de la eliminación de las personas, pero también de la invisibilización y del ocultamiento en lugares muy, muy lejanos de las comunidades indígenas. En Argentina era muy común en las escuelas primarias pensar al indígena como que vive en un lugar aislado, en el campo y en el interior profundo del país, que de hecho fue así, pero bueno, la dinámica misma de la historia hizo que los indígenas, por cuestión de sobrevivencia, tuvieran que emigrar hacia otros lugares y enfocaron evidentemente en lugares donde tenían mejores posibilidades, que fueran en las ciudades más cercanas. Eso hizo que Buenos Aires sea un polo de atracción, como lo fue para las migraciones internacionales, para que puedan asentarse muchas familias y puedan acceder a ya sea puestos de trabajo, ya sea posibilidades de sobrevivencia, ¿no? Entonces, en Argentina podemos hablar que a mediados del siglo XX comenzó a haber una migración del interior del país hacia Buenos Aires, o sea, de las provincias. Y posteriormente, 10, 20 años después, empezó la presencia de bolivianos en principio en los lugares limítrofes de Argentina con Bolivia, que es el noroeste. Pero después se desplazaron a las grandes ciudades como Mendoza, como Córdoba, como Buenos Aires, y haciendo a Buenos Aires el lugar principal a partir de la década del 70, donde se dirigieron en su mayoría quechuas y aymaras, que habían tenido poca experiencia de haber vivido en ciudades en Bolivia. O sea que hay experiencias de gente que ha migrado de una propia comunidad, como el caso de mis padres, de una comunidad quechua en Potosí, directamente a Buenos Aires, ¿no? Por esa experiencia previa de
migración laboral que había tenido mi abuelo, que se lo transmitió a mi padre y que mi padre decidió quedarse en Buenos Aires. Hacer este medio escrito en ese contexto tiene varios desafíos, ¿no? En principio, reconocerse como indígena ya es un proceso grande en una ciudad. No sé si se sabe acá, pero en Bolivia prácticamente la autoidentificación como indígena tiene que ver quién vive en el campo y quién vive en la ciudad. Vos podés encontrarte con un indígena que vive en el campo y se supone que él es indígena, pero el indígena que vive en la ciudad se supone que ya no es indígena. Entonces, el proceso de autoidentificación como indígenas, por ahí el proceso final donde uno puede llegar a reconocerse, ya sea por herencia de sus padres o ya sea por una elección misma política de cómo ubicarse uno mismo en una ciudad tan diversa y tan grande. Aparte, por ejemplo, que en las escuelas te hablan del indígena vago, del indígena atrasado, del indígena que no tiene cultura, del indígena que es analfabeto, del indígena que se lo piensa como alguien como para ayudarlo, ¿no? Como para darle comida, para darle alimentos, para vestirlo. En ese contexto, escribir tiene un significado social mucho más complejo que hacer radio o que hacer... Bueno, no hablemos de televisión porque cuando surgió Renacer la televisión era casi algo muy, muy, muy nuevo. Para nosotros era importante aprender con H, o sea, poder utilizar esta herramienta de comunicación que es escribir, porque también sabemos que llega a otro tipo de gente. Para estos destinatarios, para el colectivo, para los pueblos indígenas, digamos, migrantes en las ciudades, fuera de Bolivia, tanto en distintas ciudades de Argentina como en distintas ciudades de España, donde está la segunda comunidad más numerosa de bolivianos residentes en el exterior, o en Estados Unidos o en Brasil. Para estos destinatarios de los medios de comunicación indígenas de los que estamos hablando y que, bueno, de los que tú habrías coordinado, participas en experiencias en el caso de la prensa escrita, ¿cuál es el papel que cumplen estos medios en el fortalecimiento de ese sentido de identidad o de esas comunidades, de esas colectividades, en este caso de bolivianos que residen en el exterior, en las ciudades? ¿Cuál es el papel? Sí, te puedo contar más conozco de Argentina, ¿no? Y que por ahí es un proceso que estaba la posibilidad de medio escrito, la posibilidad de radial, y como hablábamos hace un momento, la televisión es algo más nuevo, y algo más nuevo que pasó en los últimos 10, 15 años tiene que ver con las redes sociales, que también cumplen un papel muy importante, ¿no? ¿Para qué sirve? Te podría decir que la prensa escrita por ahí tiene la posibilidad de reflexionar o de pensar más antes de escribir, o de la posibilidad de corregir antes de publicar determinadas ideas y pensamientos que por ahí no hay esa posibilidad de hacerlo en radio, y mucho menos en las nuevas tecnologías. Y eso ayudaría también como para, desde nuestra línea editorial, a tener una idea crítica de las sociedades, al menos en Argentina, donde nos toca lidiar con esta idea de que no existen indígenas y de que los indígenas viven o deberían de vivir como indígenas de hace 4 siglos, digamos, sin posibilidad de acceso a los medios, sin estar en las universidades, sin tener derecho a derechos que sí tienen los ciudadanos, ¿no? Y en el exterior, las redes sociales por ahí ya cumplen otra función, y nosotros también tenemos presencia a través de las redes sociales con nuestros medios, y tiene que ver también con eso, ¿no? Tratar de ubicarnos en un lugar como indígenas, como personas que vivimos en las ciudades, y crear nexos porque también te encontrás con gente en otros lugares que, si bien no puede coincidir al 100% de tu línea, sí pueden haber, coincidencias en cuanto a hacer trabajos en común. Y eso por ahí para mí es el gran desafío, ¿no? No necesitamos coincidir
para poder trabajar en cosas en común que tienen que ver con fortalecer la identidad y que tienen que ver también con abrir el campo, porque estamos destinados a... No tenemos que difundir las ideas o lo que pensamos como para también que esto sea parte de otro tipo de riquezas en otros lugares. No vamos a quedarnos que lo nuestro es bueno, lo de los otros es malo, sino que es necesario crear puentes, porque nos parece que es una responsabilidad mundial la que estamos en este momento en la historia con cómo se vive hoy en el planeta, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de las experiencias que tú has dirigido, que diriges y que has estado desde el comienzo en el surgimiento de estas experiencias, estamos hablando de medios escritos como el periódico Renacer o como la revista Jayaya, dirigidos a esta comunidad de residentes bolivianos con temática fuertemente indígena, digamos, ¿no? Entonces, respecto, por ejemplo, a la experiencia de Renacer, ¿puedes situar un poco el contexto en el que surge esta experiencia, la trayectoria, un poco los pasos que ha seguido este medio de prensa escrita? Sí, Renacer surgió en el 1999. El contexto que había en Argentina era bastante similar del que hay ahora, en un contexto de una cierta persecución mediática, responsabilidad de la desocupación, de la delincuencia por parte de los inmigrantes limítrofes, ¿no? Un discurso impulsado desde el gobierno de aquel entonces, acompañado por los grandes medios de comunicación. Bueno, nosotros, los que fundamos el periódico, en ese momento estábamos terminando nuestras distintas carreras universitarias y teníamos la idea de tener como una suerte de respuesta o un discurso propio ante ese panorama de persecución mediática y social. Y de alguna manera nos pusimos como plan poder hacer un medio de comunicación como para, además de contestar estas acusaciones o de alguna manera tener una versión de cómo se está dando la situación social, también colaborar a tener un discurso propio ante estas cuestiones, ¿no? Nos veíamos con esa importancia del rol, ¿no? De no ser parte de las noticias como algo exótico o estar en la sección policiales o en la sección de indocumentación y evidentemente había que fortalecer el tema identitario, ¿no? Porque los bolivianos en Argentina no son, bien vistos, si se quiere, ¿no? Dentro de un ranking de discriminación, el boliviano es el que más discriminado está, ¿no? Más que el judío, no hay tantos negros, más que el negro, que los homosexuales y otros grupos minoritarios, ¿no? Hay como una suerte de idea que era necesario, yo siempre digo que era necesario levantar el autoestima de los bolivianos, pero siempre en tanto como indígenas, ¿no? Porque de alguna manera te discriminan, pero te discriminan por indígena, aunque seas boliviano. Para graficarlo así mínimamente, te cuento que cuando juegan Argentina y Bolivia en fútbol, algunas veces a los porteños les toca insultar a gente que parecen bolivianos, ¿no? Yeah. Porque son indígenas. Yeah. O sea que en última instancia, ese tipo, por eso para nosotros lo boliviano surge como una necesidad de identificar a lo indígena dentro del contexto porteño o de Buenos Aires. En el caso de Renacer, entonces, el público destinatario, en el caso de este periódico, es la población migrante en Argentina, básicamente con ese contenido indígena, o va más allá, abarca más allá. Intentamos abarcar, ¿no? Porque nuestra filosofía también es, o eso se fue viendo después en la otra experiencia,
es tratar de sentirnos capacitados para tratar cualquier tema, no abocarnos a un solo tema, al nuestro y punto, porque si no también que creamos un gueto comunicacional, ¿no? Entonces nosotros teníamos diferentes secciones, ¿no? La información de Bolivia, la gente quería saber qué era lo que pasaba en Bolivia. Aparte de Bolivia, en la década del 2000 pasaron muchísimas cosas de trascendencia continental, ¿no? No solamente nuestro medio era leído por bolivianos, también leído por muchos argentinos que quieren saber sobre Bolivia, que por ahí tienen cierta cercanía ideológica o de corazón o de muchas cosas que nos ha tocado vivir. También los hijos de bolivianos que son parte importante de la colectividad boliviana, si tenemos que definirlo de alguna manera, era un acercamiento hacia lo que pasa en Bolivia y a las actividades culturales enormes que hay en Buenos Aires de los propios bolivianos. Y también teníamos sección de Avia Yala, o sea que evidentemente habían unas páginas que hablaban sobre la situación de los indígenas en otra parte del continente. Una sección de regionales que era por ahí lo que pasa en el interior del país, y también en el último tiempo de internacionales, porque nosotros también tocamos lo que pasa en otros lugares del mundo, ¿no? Deportes, una agenda variada de cosas que pudieran llegar a interesar, con el foco puesto en Bolivia por un lado y en los pueblos indígenas en particular, que es nuestra línea, digamos, de Renacer. En el caso de la revista Jayaya, que surge posteriormente, el sentido es más de unión entre dos comunidades, entre las comunidades de residentes afuera y al interior. Explícanos un poco cómo surge esta experiencia de la revista Jayaya. Sí, Jayaya surge casi 15 años después de Renacer, ¿no? Evidentemente el universo de lectores, el mundo cambió en 15 años y queríamos hacer también un medio que sea como una especie de puente entre Argentina, Bolivia y entre los bolivianos en el exterior y Bolivia también, ¿no? Nosotros veíamos que había muchas similitudes entre el proceso que viven los bolivianos en España, ponele con los que... Yo siento que ahora que estoy hace un tiempito acá en España, que lo que se vivió antes en Argentina se está viviendo ahora en España, como que hay una experiencia parecida y diferente, porque evidentemente son dos escenarios diferentes. Y en Estados Unidos otro tanto, pero bueno, como no conozco Estados Unidos, no puedo explayarme mucho del tema. Sí tenemos corresponsales que nos cuentan de actividades culturales que son, digamos, las culturales son como el inicio de una actividad social, son como el primer paso en general. Después mutan a digamos, a organizaciones sociales, ¿no? Es como algo que vemos en común que ha pasado en los dos países. Y es esa idea ahora con Jayaya, que ya lleva 3 años y medio, ¿no? Tratar de conectar esta realidad de millones de personas que tenemos muchas cosas en común por haber nacido en ciudades y por tener una identidad cultural que por ahí no es tan pura o tan que es mixturada por la experiencia de nuestros padres o por nuestra propia experiencia de haber vivido en otros lugares y por vivir también en un lugar, si se quiere, un poco más cosmopolita, ¿no? Tratar de crear este universo de lectores que tienen esta cuestión en común y que va más allá de la colectividad boliviana. También la revista nos permite hacer otro tratamiento informativo, ¿no? Extendernos o profundizar más sobre algunos temas que nos interesan, no estar tan atado a la coyuntura y poder contar sobre otras cuestiones no necesariamente ligadas inclusive a Argentina y a Bolivia, poder también tocar temas de Latinoamérica, poder hablar, por ejemplo, del conflicto catalán, no sé, lo haremos, calculo que en Jayaya, o sea, con otras posibilidades. Hay como... Nuestro punto inicial es ese, después ya veremos hacia dónde va. Una de las experiencias junto a Renacer y a Jayaya, que se trata de medios escritos, como estamos conversando, pero una de las experiencias más interesantes en las que has participado, también como fundador y como coordinador, es el Festival de Buenos Aires Indígena, que trasciende la idea del medio de comunicación escrito para tratar de abarcar otras posibilidades que tienen que ver con documentales, talleres, crear un espacio de encuentro, un espacio para visibilizar y para tratar la presencia indígena en una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Lo cual en sí mismo es ya
una osadía, ¿no? Simplemente plantear este tema, ¿no? Entonces, quizás nos podrías contar un poco sobre esta experiencia del Festival Buenos Aires Indígena. Sí, el Festival Buenos Aires Indígena de alguna manera fue un lugar de encuentro entre muchos chicos, jóvenes que vivimos en Buenos Aires y que nos encontrábamos en distintas actividades, ya sea periodísticas, ya sea militantes de la causa indígena, porque bueno, Buenos Aires tiene como medio siglo de historia de militancia indígena, ¿no? Juristas y personas que han migrado del norte argentino, que han dejado huella, y para mí era muy importante y sigue siendo muy importante el tema de la memoria, ¿no? Lamentablemente es un tema que mucha gente no se da cuenta de lo que ha pasado para que nosotros lleguemos a este momento, ya sea en comunicación como en historia de reivindicación identitaria o de reivindicación social, ¿no? Entonces nos parecía interesante para la memoria también crear escuela, es fundamental. O sea, nosotros estamos de milagro todavía sobreviviendo en un contexto regresivo en cuanto a la diversidad de voces en Argentina, en Buenos Aires en particular, y eso es necesario que continúe, ¿no? Que otras generaciones también se empoderen, que puedan hacer otro tipo de medios y brindar la posibilidad también de que las producciones sobre temática indígena puedan llegar a verse en Buenos Aires por una cantidad de personas que están ávidas de conocer sobre la realidad indígena en otros lugares del continente también, y que tengan la posibilidad de aprender a usar nuevas herramientas comunicacionales como es el video, ¿no? Entonces por eso surgió el Festival Buenos Aires Indígenas, para crear una plataforma que vea lo indígena como algo propio de Buenos Aires también, porque ahí participamos mapuches, participamos aymaras, participamos quechuas, participamos participamos wichís, y también colaboraron gente que por ahí no era indígena, y nos parecía muy importante poder trabajar todos juntos en hacer visible determinadas luchas de cada uno de estos pueblos, aprender de eso, y también que otra gente tenga acceso a ver estas producciones que se estaban haciendo en Bolivia, en Colombia, en Venezuela. Nos han venido a visitar de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Venezuela, de Chile. O sea, sin financiamiento hemos hecho, digamos, cosas que por ahí no creíamos que íbamos a hacer, y fue una experiencia muy bonita que lamentablemente no la podemos continuar porque el contexto también ha cambiado en Argentina de determinados tipos de respaldos básicos, ¿no? Pero me quedo con esa idea, ¿no? De que en Buenos Aires hay una gran diversidad, hay luchas indígenas también que son invisibles para el resto del mundo, pero que existen y que necesitan ser visibilizadas. En estos programas dedicados de antropología en radio, dedicados a los pueblos indígenas y medios de comunicación en América Latina, estamos debatiendo, estamos conversando sobre la idea de la comunicación indígena como un derecho fundamental y la importancia de reconocer ese derecho a una comunicación propia y apropiada. Desde tu experiencia en prensa escrita, en un ámbito, digamos, hostil, como puede ser Argentina o Buenos Aires en este caso, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo enfocas ese tema de la comunicación indígena como un derecho fundamental? Sí, es un derecho fundamental, es un derecho humano fundamental tener la posibilidad de expresarte en la sociedad donde te toca vivir, y más teniendo en cuenta la historia y la realidad de los pueblos indígenas. O sea, hubo un marco en Argentina que fue la Ley de Medios Audiovisuales que permitía esto. Hace 3 años estaba en un punto en el cual se habían creado posibilidades de medios radiales y de medios televisivos. Lamentablemente, este tipo de políticas, cuando cambian los gobiernos, parece que cambia el gobierno y cambia la política, y es algo que como pueblos indígenas vamos a tener que debatirnos a nivel continental, que hay cosas que no pueden variar aunque cambien los gobiernos, ¿no? Lamentablemente eso no está pasando, y en Argentina se está viviendo. A partir de que asumió el nuevo gobierno, la Ley de Medios Audiovisuales quedó prácticamente en foja cero, y muchos medios que habían surgido al calor de amparados en esta nueva ley con una visión inclusiva, dejaron de salir, ¿no? Con lo que implica, ¿no? Muchas veces
yo como periodista, soy periodista y por ende soy desconfiado como periodista. Y la experiencia por la historia me hace ver que cuando vos tenés una experiencia y fracasás, te cuesta el doble volver a impulsar de nuevo. Y me parece que esto ha pasado en mi país, ¿no? Esto ha pasado de que se ha puesto en manos del Estado la posibilidad de que pueda solventar medios, después del mismo Estado ha sido el que los ha sacado y ha dejado mucha gente herida en el camino, que va a ser muy difícil que puedan volver a retomar. Que lo puedan hacer, lo puedan hacer. Pero bueno, nosotros eso lo vimos, por eso también desde el medio nuestro intentamos que sea autofinanciado. Renacer fue autofinanciado durante sus 15 años, y de hecho se lo sigue siendo, ¿no? Y hemos pasado la crisis del 2000, que ha sido muy grave, y hemos podido sobrevivir. El papel que resta ahora es aprender de estas experiencias que han pasado en estos últimos 20 años y ver en qué cosas no podemos volver a pasar, y tratar de también apropiarnos de otras herramientas. Es fundamental, ¿no? El tema, nosotros como Renacer hemos hecho 2 documentales y estamos empezando ya como Jayaya las redes sociales. Nosotros nos gustaría tener nuestra propia escuela para hacer escrito, para hacer radial, para hacer audiovisual y medios digitales, ¿no? Ese por ahí es el objetivo. Ahora, bueno, vamos a ver cómo hacemos primero para sobrevivir, después para ir por ese lado. Ajá, ajá. Pues muchas gracias, Guillermo Mamani, por estar con nosotros, por compartir este tiempo de radio y por mostrarnos que la antropología y la comunicación y los pueblos indígenas son 3 ámbitos en los que se puede reflexionar desde diferentes perspectivas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.